¿Pueden las mujeres que se enfrentan a ataques debido a su rechazo a cumplir ciertas normas solicitar ser reconocidas como refugiadas? Claro que sí. La ablación, por ejemplo, es una práctica que puede ser rechazada por las mujeres y poner en riesgo su vida. Por lo tanto, es una condición que puede ser tenida en cuenta como una causal de asilo. Eso es importante. Puede una mujer que teme que ella misma o su hija pequeña puedan ser genitalmente mutiladas si regresan a su país, reclamar la condición de refugio? Por supuesto, claro que pueden. Entonces, fíjense que son estas dos condiciones. ¿Puede una mujer, digamos que fue casada o va a ser casada muy joven, matrimonio infantil, solicitar estatuto de refugiado? Claro que puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. El problema es que tenga acceso, que pueda llegar a la oficina de las Naciones Unidas para solicitarlo, que sepa que puede solicitarlo. No lo tienen, no lo saben, no tienen el acceso. Entonces ahí es donde pues se convierten en víctimas de un sistema que generalmente es un sistema patriarcal, abusivo, totalizante, pues que les quita las posibilidades. Pensemos en Yemen, en donde el matrimonio infantil ocurre de los 8 a los 10 años, o en la India, en donde es común que las niñas antes de ser entregadas en matrimonio, que las casan muy pequeñitas también, las violen. Entonces, pues una niña de 8 años, ¿qué va a saber que existe la posibilidad de solicitar refugio y que esa sería una causal para que ella se pueda ir para otro país y que la protejan? No lo sabe. Entonces, por eso dice que una madre o que su hija pequeña esté en esta condición puede solicitar el refugio. Por eso se plantea la situación. El padre podría hacerlo el padre también, pero siempre va a tener más sentido que lo pida la madre, ¿vale? Entonces es importantísimo tener eso en cuenta. ¿Puede una persona que teme ser perseguida debido a su orientación sexual ser elegible para la condición de refugio? Claro que sí, pero depende del lugar del mundo del que sea. Por ejemplo, si es un muchacho homosexual o de identidad sexual homosexual de Nigeria, puede solicitar el refugio, claro, porque en Nigeria es ilegal la homosexualidad y lleva a que sean ejecutados en la plaza pública. Su vida está en riesgo, puede hacerlo. ¿Puede hacerlo un colombiano? No. ¿Por qué? Porque en Colombia se reconoce las diversidades sexuales y las diversas identidades sexuales y por lo menos en su constitución y en sus leyes hay libertad de credo, de definición y de identidad sexual y además son protegidos por el Estado en términos de que sus derechos LGBTI son reconocidos y respetados. Así está en una región del país en donde un grupo ilegal lo haya condenado a muerte. ¿Qué tienen que hacer? Desplazarse para salvaguardar su vida. Que si eso le va a dar posibilidades de asilo, difícilmente se las va a dar. Entonces es importante tener en cuenta cuál es el origen de ese sujeto, porque el origen es el que nos va a decir mucho de qué es lo que pasa. ¿Mm? ¿Qué es la protección temporal? Bueno, les había dicho hace un momento, la protección que un sujeto que pide asilo pues recibe de parte del Estado al que le solicita el asilo es una protección por 3 meses. A eso se le denomina protección temporal y es que mientras se estudia el caso de si ese sujeto tiene las condiciones para pedir el asilo, mientras se estudia ese caso y se toman decisiones, ese sujeto va a tener protección temporal. ¿Esa protección temporal qué es? No lo pueden sacar del territorio, tienen que darle un lugar de alojamiento, tienen que prestarle servicios de sanidad básicos y de techo para él y para los sujetos que pidan el asilo o que vayan con él en términos de su núcleo familiar, esposa o cónyuge e hijos menores. Pero para que pues no sea tan caro ese sistema, para que no genere tanto impacto, los estados lo resuelven muy rápidamente, como les digo, en cuestión de semanas, incluso de días. Y por eso es que nos encontramos con que algunas personas en algunos gobiernos
piden el asilo y se lo resuelven a las 6 horas y entonces inmediatamente les dicen si sí o si no. Eso lleva a que no se dé estatuto de protección temporal, sino que inmediatamente se actúe de acuerdo al caso. ¿Qué hace las Naciones Unidas y su oficina para los refugiados ACNUR para ayudar a los niños refugiados no acompañados? Por leyes internacionales, la Ley Internacional del Niño, los niños reciben inmediatamente toda la protección de los estados. El estado que recibe al niño inmediatamente se hace a cargo de él y le otorga esa característica de refugiado y entonces empieza a estudiar todo el caso para mantenerlo en su territorio. Sin embargo, eso es lo que ha llevado a unas políticas bastante macabras con los niños. Y es, por ejemplo, lo que ocurre en la frontera entre Estados Unidos y México con estos niños que se separan de sus padres, los dejan en refugios y luego a esos niños dicen, ay, pero ustedes están solos, sin padres, sin adultos mayores responsables, entonces le vamos a dar una categoría a ustedes diferente a la de sus padres. Exilian o sacan a los padres y se quedan con los niños, rompiendo la estructura familiar, generando muchísimo dolor y en algunos casos incluso llevando al menor a la muerte. Entonces es una decisión supremamente compleja de los estados. En principio la idea es muy buena y es sana, vamos a mantener a estos niños lo más sanos posibles, los más cuidados porque son menores, porque no tienen las posibilidades, pero en muchos otros a lo que lleva es a unas situaciones de abuso impresionante. ¿Existen directrices para los polizones o personas rescatadas en el mar que piden asilo? Es importante tener en cuenta, un polizón es un sujeto que sin conocimiento del capitán de la nave se mete en ella. Y cuando hablo de la nave puede ser de un barco o de un avión, o de estos dos transportes en donde hay capitanes. Recuerden que el capitán de un barco o de un avión es la máxima autoridad en esa nave, tanto que tiene el mismo estatuto de un juez o de un notario. Un capitán de un barco puede cazar a una persona en alta mar, puede emitir una partida de defunción, puede hacer el levantamiento, puede condenar y apresar a alguien por robo o por algún otro delito. Pero el polizón se mete a la nave sin que el capitán lo sepa. Pero resulta que lo encuentran. ¿Qué dicen las leyes internacionales, las leyes del mar? El capitán apresará a este sujeto y lo llevará al puerto más cercano en donde lo presentará ante las autoridades competentes para que éstas sean las que tomen la decisión. En principio suena muy bien, pero si es un transatlántico, el barco en el que va, un petrolero, un barco de gran calado, pues no puede parar en cualquier puerto. Uno, por el tamaño. Dos, porque cualquier desviación de la ruta va a ser considerada pues un costo, va a demorar más días, puede generar incumplimiento en un contrato o en una fecha de recibo. Estamos hablando de que si son barcos de cabotaje, pues van de puerto a puerto y tienen unos tiempos también determinados para hacerlo, salvo unas condiciones, y pues inmediatamente eso va a generar todo tipo de problemas. Entonces la ley del mar dice, llévelo a la autoridad competente, y no es solamente ir y entregarlo, es llegar, entregarlo, entregar la bitácora, hacer la denuncia. Eso implica un montón de cosas. Que el capitán baje a puerto ya es un problema. Entonces en muchos casos lo que hacen es, o bien ocultan al polizón hasta entregarlo al puerto de destino, sería lo más adecuado, o bien, como hacen muchos barcos chinos, arrojan al polizón al mar y el problema queda resuelto. No es legal, por supuesto, estamos hablando de vidas, pero en términos del tránsito y de lo que ocurre, pues el polizón no tiene muy buenas expectativas para salvaguardar su vida. Las leyes del mar van por un lado, pero la realidad va por otro.